Tipos de conocimientos. Lo que hoy conocemos como conocimiento científico es producto relativamente creciente de la humanidad y tiene sus orígenes en otras formas de conocimiento como el saber cotidiano, la mitología y la filosofía, con los cuales presenta algunas semejanzas y diferencias. En la época de los egipcios, los griegos y aún en la Edad Media no existía la ciencia, pero sí existían otras formas de conocimiento que de alguna manera son los antepasados del saber científico, ya que la ciencia no ha surgido de la nada y ha heredado algunas de sus características, al mismo tiempo que va incorporando otras nuevas con el fin de aumentar su conocimiento del mundo y la posibilidad de su transformación para bien o para mal. A continuación pasaremos a describir cada uno de los tipos de conocimientos existentes. El conocimiento cotidiano es el saber más antiguo de todos, algunas veces fue llamado también sentido común, saber vulgar y saber precientífico. No nos gustan estas dos últimas denominaciones, ya que la primera posee una connotación desvalorizada y la segunda es excesivamente amplia, ya que hay otras formas del saber cotidiano que también procedieron cronológicamente a la ciencia, como los mitos y la filosofía. Otra denominación habitual es que es un conocimiento que usamos todos los días, como por ejemplo, saber que cuando sopla el viento tendremos tormenta. Las características de este saber son: práctico, porque obtiene información para lograr un resultado útil y así movernos en el mundo de todos los días. Dogmático, porque su lema es las cosas son así y punto, no se critica, no se cuestiona, ni tampoco se discute. Experiencial, acá hablamos de dos experiencias, una es la propia o personal y otra experiencia es la ajena. Esto requiere de ensayo y error para movernos en la vida diaria. No es explicativo, ya que no busca explicaciones profundas. Con o sin explicación, el saber diario es igual de práctico, efectivo y útil. Y en el caso de que buscáramos las explicaciones, sería ya porque el saber comienza a fallar o que se nos despierte la curiosidad de averiguar las causas de todo lo que sucede. Lo que es importante destacar es que fue la impotencia del saber cotidiano y el afán de satisfacer su curiosidad lo que impulsó al hombre a trascender el simple saber diario y buscar nuevas formas de conocimiento, el primero de los cuales fue el saber mítico. Luego del conocimiento cotidiano sigue el conocimiento mítico. Dentro de este incluimos una vasta gama de inquietudes humanas, desde supersticiones hasta mitologías y religiones monoteístas. Estas comparten el hecho de construir una forma de conocimiento distinta al saber cotidiano. Este conocimiento tiene las siguientes características. 1. Es explicativo. Los antiguos sabían cómo hacer para matar a los bichos que comían la cosecha, pero no sabían cómo hacer que llueva para que ésta no se perdiera. Entonces aquí el saber cotidiano no puede hacer nada. Dado a esto, el hombre decide inventar una causa para actuar sobre ella y producir el efecto deseado. El hecho de inventar una causa de la lluvia es plantearse una explicación para la misma. No se trata de una explicación superficial, sino de una explicación más profunda, fundada en vínculos de causa a efectos mágicos. Por esta herramienta explicativa y también motivado por la curiosidad, el hombre se lanzó a explicaciones más vastas. 2. Es práctico. Lo que prevalece en el saber mítico es la finalidad práctica sobre la especulativa. Cada vez que se necesitaba resolver una situación concreta y el saber cotidiano nada podía hacer, se recurría a actitudes supersticiosas o religiosas. 3. Es dogmático. Nada más dogmático que una creencia supersticiosa o religiosa. Esta es una creencia particular porque en su motivación u origen se fuerza el trabajo del deseo, lo que implica que el sujeto mantiene una creencia a pesar de que la realidad objetiva le dice lo contrario. Tal vez la complejidad de ciertos rituales sirva para poder encontrar explicaciones que permitan mantener la creencia cuando fracasan los inventos. ¿Por qué este saber es dogmático? Porque podría ser esta la última oportunidad que el hombre tiene a su disposición para dominar los acontecimientos del mundo, lo que lo fuerza a creer en el más allá de todas las consideraciones de la realidad objetiva. 4. Es mágico. El carácter mágico de este saber reside en el tipo de explicaciones que plantea, es decir, explicaciones que no solo están y no están fundadas en los hechos, sino que además invocan vínculos mágicos de causa y efecto. Este pensamiento implica el convencimiento de que de cualquier cosa puede salir cualquier cosa. No es lo mismo creer en la magia que en el azar.
donde también de cualquier cosa pueda salir cualquier cosa, la diferencia de esta es que en el pensamiento mágico hay un fatal determinismo de que de cierta cosa saldrá obligatoriamente cierta cosa, mientras que en el azar es todo lo contrario. En la evolución de un tipo de conocimiento a otro, el saber mítico representa un retroceso, porque pasa de un conocimiento fundado en la experiencia a un conocimiento mágico, y también representa un avance, porque es el primer saber que se propone dar explicaciones, es decir, responder a un porqué, ahondar en el conocimiento de la realidad más allá de lo fenoménico y la experiencia inmediata. Entonces podemos decir que el conocimiento mítico son las explicaciones sobre hechos de la naturaleza y de la vida. En este cuadro se puede ver una síntesis de lo que es el conocimiento filosófico con sus características y sus orígenes. Y para empezar esta explicación debemos situar el origen de la filosofía occidental alrededor del siglo VI con los primeros filósofos griegos, que fueron pioneros en la lucha contra el pensamiento mitológico que estaba tan arraigado en sus mismos pares. Y este pasaje de una conciencia mítico-religiosa a una conciencia racional filosófica se fue produciendo gradualmente. El pensamiento de los primeros filósofos griegos, que eran los presocráticos, está bastante inculcado de la mitología, pero poco a poco se fue desprendiendo de ella, y al llegar a la culminación de la filosofía griega con Aristóteles, apenas se hallan rastros de esta mitología. La obra de Platón representaría una etapa intermedia en este proceso donde coexisten relatos mitológicos y pensamiento propiamente filosófico. Es probable que el mismo Platón haya sido bastante escéptico en cuanto a sus relatos míticos y quizá los haya utilizado solo como metáforas para hacerse entender por un entorno aún muy pegado a la mitología. Pasando a las características que hacen al saber filosófico occidental como lo conocemos desde los griegos hasta la actualidad, en primer lugar podemos ver que es explicativo. Las teorías filosóficas intentan dar explicaciones del mundo, del hombre, del conocimiento, etc., pero en vez de basar sus explicaciones en razones mítico-religiosas, como a través de entidades sobrenaturales como dioses, la explicación filosófica apela a entidades naturales como el agua, el aire, la tierra, etc., y entidades abstractas, con lo cual se liberan de explicar el fundamento y origen de las cosas a partir de supuestas entidades antropomórficas que pueden decidir sobre el destino de los acontecimientos. En el siguiente globo vemos que el conocimiento filosófico es racional. El saber filosófico es racional porque se funda en una relación lógica. Los hechos ocurren de tal manera porque son una consecuencia lógica de ciertos principios considerados verdaderos. La racionalidad del saber la entendemos como la posibilidad de organizar los conocimientos en un sistema deductivo donde unos pueden inferir a partir de otros en forma necesaria. El conocimiento está jerarquizado haciendo referencia a que unos son más generales que otros, existiendo entre ellos relaciones de deducibilidad, unos deducen de otros, de forma que un juicio es verdadero no de acuerdo a que corresponde con la realidad, el saber experiencial, sino porque deriva deductivamente de otro juicio considerado verdadero por su simplicidad y autoevidencia. Después vemos que el conocimiento filosófico es crítico porque la filosofía ha cambiado mucho al haber sido capaz de revisar críticamente sus afirmaciones y las de filosofías anteriores, a diferencia de los dogmas religiosos, y de hecho la época en que la filosofía se estancó fue la época de los llamados años oscuros de la Edad Media, que coincidieron con un claro predominio religioso. Donde más se puede apreciar el carácter crítico del conocimiento es en la filosofía, que no está tan obligada a soportar el peso de las tradiciones anteriores. Antes muchas filosofías surgieron oponiéndose a planteos previos, mientras que las religiones no suelen surgir oponiéndose a otras religiones distintas. Y aún dentro de la evolución de un mismo filósofo pueden verse también discontinuidades o cambios. El conocimiento filosófico es especulativo. La filosofía tiende a considerar el conocimiento como medio para satisfacer la curiosidad acerca de cómo y por qué el mundo es como es, o para alcanzar una cierta perfección del alma, más allá de la utilidad inmediata y material que pueda proporcionar. Así, el conocimiento deja de ser práctico y pasa a ser especulativo. Especulativo en el sentido de reflexionar, pensar, criticar o relacionar ideas, más allá de las posibles utilidades inmediatas para alcanzar un sistema coherente de conocimientos sobre el mundo y el hombre.
Por último, vemos que la filosofía es práctica si consideramos la influencia que puede tener para la vida cotidiana. Más allá de la intención de los filósofos, tomando como ejemplo que el ejercicio de la medicina en un país se ve afectado por la tradición filosófica. Descartes introdujo en Francia el respeto por el razonamiento y el desprecio por la praxis, y como resultado se vio siempre más preocupado en estudiar procesos más que resultados e ideas más que evidencias. Por otro lado, los filósofos empiristas británicos creen que el conocimiento deriva de la experiencia, por lo que los médicos de ese país se basan más en la experiencia que en la teoría. Y en síntesis y como cierre, si lo comparamos con el saber mítico, el conocimiento filosófico deja de ser mágico y comienza a ser racional, deja de ser dogmático para ser crítico y empieza a perder practicidad para adquirir un sesgo especulativo. Bueno, voy a hablar del conocimiento científico, el cual surge en el siglo XV y XVI. Este momento de la historia es reconocido como Renacimiento. Y este tipo de conocimiento convoca otros saberes como el cotidiano, el mitológico y el filosófico. Su primer exponente fue Galileo Galilei, el cual propone un método de investigación distinto al que se venía utilizando, ¿sí? Propuesto por Aristóteles. Y este tipo de método se basaba en la observación de los fenómenos naturales y en la realización de las experiencias artificiales. Este tipo de conocimiento el conocimiento científico tiene características, el cual una de ellas es racional y experiencial, porque de alguna manera es heredada de la filosofía, ya que debe tener enunciados deducibles uno de los otros, ¿sí? Y debe tener demostraciones para que sea racional. Tenemos que tener en cuenta que la afirmación científica siempre debe ser verificada empíricamente, ¿sí? Y la ciencia siempre es un saber experiencial porque intenta someter a prueba sus hipótesis. Otra de las características es que es especulativo y práctico, también al mismo tiempo, porque siempre la ciencia intenta sacar provecho de ese conocimiento y con ello poder predecir, ¿sí?, ciertos acontecimientos para así poder dominar a la naturaleza. Otra de las características es que es explicativo, ya que parte de un supuesto, ¿sí?, de que todas las cosas son y existen, y de allí comienza su investigación. Uno de los ejemplos que da es que, por ejemplo, la histeria, que es comprobada científicamente a través del psicoanálisis, por ejemplo, para un saber cotidiano, para el conocimiento cotidiano, podría ser una persona que está loca, y para el mitológico podría ser algo como que esté poseído, ¿sí? Sin embargo, la científica lo relaciona, ¿sí?, con una ciencia, a este fenómeno, y trata de explicarlo científicamente. Después tenemos otra de las características que nos indica que es crítico, porque es un conocimiento científico que no considera que todo está explicado, ¿sí? La ciencia es un saber que está completamente abierto y que deja, digamos, siempre un interrogante detrás de cada respuesta. No se cierra, siempre busca otro interrogante y una respuesta nueva. Con esto podríamos decir, ¿no?, que el conocimiento científico es que busca explicar los fenómenos naturales y sociales a partir del uso de la razón. Otra de las cuestiones que pudimos entender es que requiere de la observación y de la experiencia. Y por último, pudimos dar cuenta también que también requiere de una hipótesis y de la investigación de esa hipótesis a través de la experiencia.